Grabar. Hola. ¿Me recuerdas acá para escuchar aquí? Carla, amigos, quieren Regina. Podemos ir. Gracias. Mientras, guardamos bien. Pues, Entonces, tiene los dos minutos. Sí. Ay, pero vamos a hacer el. Carla la vio otra vez. Yo comparto la investigación. Sí. Sí, también. Y Sí, está bien. eh, voy con mis libros que vamos a nosotros tardamos unos 10-15 minutos, pongo la parte la realidad. Son 5 minutos para que yo les mandé una señal de Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a los compañeros representantes de medios de comunicación por acompañarnos y a miembros de la comunidad universitaria. Y estamos en la presentación para el informe de investigaciones del cuarto. Y se da la palabra a Fabricio Simaldi. Pues muchísimas gracias por estar, colegas, amigos de la prensa, de la Ibero. Bueno, y agradecer a nuestro panel. Vamos a hacer una breve presentación, tanto de datos como de un micrositio de la Ibero, tema tan importante, tan doloroso también, de la desaparición, cosas clandestinas, la situación forense de cosas comunes en Guanajuato, con una actualización de otros trabajos que ya lo vamos a ver. Nos acompañan Regina Villaseñor, inútil, es estudiante de Derecho y acompaña una parte de la investigación como colaboradora. Norma Patricia Barrón, una luz en mi camino. Carla Martínez Jiménez, del colectivo Hasta Encontrarte, de la Brigada de Búsqueda. Raimundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Hemos hecho un trabajo junto, de hecho, se va a reflejar ahora en lo que vamos a mostrar. Entonces, sin más, y midiendo un poquito los tiempos también, la agenda que todos y todas tienen en el día, también decir que se da esto en el marco del 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y que México ha tenido pues una importancia mayor debido a la grave crisis de derechos humanos que vivimos. 115,000 personas desaparecidas, 52 cuerpos sin identificar, y la cual se refleja a nivel local en las entidades que han sido las más violentas en los últimos años, lamentablemente, pero desde luego que Guanajuato está en primer lugar en el número de homicidios dolosos desde el 2018, pero que también de manera más invisible también, y visible gracias a ellas realmente, también en la crisis de desapariciones, de cosas clandestinas, ha tenido lamentablemente una escalada, un aumento sensible. Entonces, les voy a mostrar un resumen informativo que también, y la propia página, voy a empezar con la página. Página web, a buscar.
para que también quienes estén conectados puedan ver. No sé si aquí está. Bueno, primeramente decir que el Ibero en el proyecto Pronaces con ACID, estamos también con Raimundo Sandoval, en diferentes áreas, ¿no? Trabajamos el tema de las desapariciones desde varios puntos de vista, cualitativos, pero también cuantitativos. Y acá se va a reflejar, sí, gracias. Gracias. Van, quizás, tanto en Zoom, ¿no? En Zoom. Bueno, entonces aquí decidimos abrir un micrositio como una forma de observatorio sobre cosas clandestinas y comunes. Ahora lo van a ver. Gracias. Sí. Y por primera vez, efectivamente, también en la universidad, que es este que les voy a mostrar, para que sea una herramienta también para compañeros de la prensa, para la academia y para las propias buscadoras, se puede ver abro el Zoom para que vean. Perdón, técnicamente eso pasa. Es esta hora sí que están viendo en que hemos recolectado diferentes fuentes para tener un mapa de la situación de fosas clandestinas. Sabemos de esta grave situación en donde el ocultamiento de cuerpos y también la destrucción de cuerpos es un fenómeno en Guanajuato creciente, junto con las desapariciones y la escalada de homicidios. Entonces, primeramente, ¿qué tiene a disposición o de la audiencia, de quienes la utilicen? Y acá agradeciendo a Moisés y a Daniel García de la Dirección de Vinculación y Comunicación Institucional, quienes han diseñado este trabajo durante meses y que hemos realizado también durante un año y medio para completar la base de datos. Si se acuerdan, en 2020 presentamos un informe con Data Cívica Ibero Ciudad de México, que era el mapa de fosas clandestinas de Guanajuato, y solo había una fuente, que eran ustedes, era la prensa. O sea, no había más maneras de conocer esos entierros, cementerios clandestinos, cosas que había en Guanajuato. No había fuente de fiscalía oficial. Oficialmente decían que no existían, a cero tipo de estos hallazgos, y no había comisión de búsqueda, ni nacional ni estatal. Entonces hicimos un primer mapa, que era este informe con 3 instituciones, la Ibero León, la Ciudad de México, Data Cívica. Ahora, por un lado, desde los proyectos que llevamos acá, hemos ahondado en el tema y ampliado el mapa de manera interactiva con 5 fuentes. Pueden ver un poco por primera vez que podemos darlas todas. Sí está la prensa, pero se amplió esa base y llega hasta el 2020 y son 115 fosas clandestinas detectadas de 2009, o sea que sí ya había ese tipo de entierro a 2020. Después agregamos la fuente azul, aquí pueden navegar, de esta manera vamos a ver más de cerca. Irapuato, pueden navegar y buscar según el color. Estas son todas, esta sería la comisión, son las azules, que es la Comisión Estatal de Búsqueda. La prensa son las de rojo, que estaban hasta 2020, de 2009 a 2020. Comisión de Búsqueda, lo que ha trabajado de 2020, que nació hasta 30 de junio de 2024. Todas las fuentes están hasta esa fecha, con parejas, salvo prensa que interrumpe en 2020, ya tenemos información oficial. La Fiscalía, que solo reporta 44 de estos sitios, ya sabemos, pero pues también está incluida como fuente oficial. Luego las fuentes que son de la Brigada Independiente de Búsqueda, que tiene 2, en el sentido de que primero la brigada trabajaba con 2 colectivos, uniéndose a veces incluso con otros, acompañando solicitudes de otros también, que están aquí representadas. Y después hay una segunda parte del mayo del T2,
en que trabaja la Brigada Independiente del Puerto Costa Encontrarte, que están aquí de morado, ¿no? Esta fuente está abierta, es decir, ya estamos trabajando con PATI, estamos trabajando con otros colectivos que tengan, y aquí también llamamos para que puedan venir a acercarse y colaborar, que tengan hallazgos pues, de restos humanos, de cuerpos, no detectados sino reportados por Fiscalía y por misión de búsqueda, o sea, oficialmente. Lo diferente de este mapa es que nunca se ha mapeado lo que las familias han encontrado y que la Fiscalía no lo manifiesta públicamente. Y la comisión de búsqueda no tiene sus reportes. Entonces son fuentes que la sociedad es de interés público, que la sociedad lo conozca, pueda saber para diferentes motivos, ¿no? Análisis de contexto, conocimiento de lo que la autoridad no registra, etcétera. Ahorita vamos a ver en el propio informe, aquí hay una tabla interactiva, pueden navegar por años, por fuente, por municipio y buscar los hallazgos, que en su mayoría, además, si pican acá, van a tener información de la fuente, del enlace, se va a abrir un enlace de prensa o bien el informe de la fiscalía que comentó. Entonces, todas tienen un enlace también como herramienta útil para prensa, academia y las propias buscadoras. Uno puede ya ver, ya sabemos que hay lugares recurrentes, miren este nada más. Sí. Bueno, que la mayoría son de la brigada, ¿verdad? Pero también hay otras fuentes abajo, hay de fiscalía también. Pero para decir, no se trata tanto de cuántos son, pero ver más o menos, no son puntos exactitos, se acercan a 200, 500 metros de distancia, por eso está el círculo. Tampoco por motivos a veces de seguridad, de cuidado, no es el punto exacto. A veces sí, a veces no, pero el punto, digamos que la colonia exactamente es esa. Y acá te dice cuántos hallazgos tuvieron, por ejemplo, en este caso, las compañeras, en ¿no? Loma de Flores, ¿no? Nombres bien conocidos, Barranca de Venaderos, barrio de San Juan, Salvatierra, etc. Aquí es otra herramienta, digamos, nuevas o novedosa que señala la línea del tiempo, que empieza en 2009 intencionalmente, solamente para señalar que ya existía ese tipo de hallazgos. Miren, nada más, no Paseo del Alto, la prensa documentó 14 cuerpos en una fosa clandestina en 2009. Aquí va avanzando y cuando ya es 2020 empiezan a ser los colectivos quienes nos dicen cuáles fueron las cosas más impactantes o más significativas. No son todas, ¿no? Son las que ellas trabajaron en un taller que hicimos aquí en julio con todos los colectivos que llega al 2024 y también señalamos las más, digamos, que fueron impactantes para la sociedad guanajuatense, no necesariamente por cuantitativo, por números, pero porque también resonaron mucho, ¿no? Como Abasolo, la última del mes de mayo, también hay una de la brigada, en la misma ciudad de Abasolo, entonces nos da un testimonio de cómo después de a veces un hallazgo, luego empiezan a llegar señalamientos de que hay más, no se han trabajado por las autoridades, y ahí hay la búsqueda ciudadana, la búsqueda humanitaria que llega y hace ese trabajo. Aquí la galería de lo que trabajamos ese día, que elaboraron 6 mapas colaborativos en grupos, más de 40 buscadoras que estaban aquí. Este es un resumen, ahorita vamos a ver el PowerPoint, voy un poco más rápido ahí porque se lo hacemos llegar, nada más es ahorita cómo acceder a todo esto, que hay botones de descarga de todas las fuentes, de todos los informes en versión resumen y en versión completa. Este es su resumen de fosas, ahorita vamos a ver los datos concretos, ¿no? Para que también puedan reportarlo, que es de interés público, de la suma, ahora sí la parte cuantitativa, pero la suma de todas las fuentes, todos los años, que no se repitan, cuánto nos va dando de esta situación forense en la entidad humanitaria realmente, ¿no? Entonces aquí en la tabla de los años, la tabla de los municipios y la tabla, digamos así, de resumen. Este es un primer dato, pero que también va a estar en el PowerPoint nuestro de la información, ¿no? También con Regina, esta es la parte que te dejo minutos para comentarles, hemos trabajado este tema. Sí, como Mauricio, yo le estuve pues apoyando como en recabar estos datos que fueron solicitados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
Primero que nada, la primera tabla es el número de cuerpos no identificados resguardados en fosas o panteones municipales. Primero tenemos el dato del 2023, que es 825, y como vemos ahí, pues hay un gran cambio, porque en el 2024 se reportan 376, es decir, una diferencia de 449, que llama mucho la atención. Y si luego se hizo como una solicitud a cada uno de los 46 municipios acerca de los cuerpos que tenían por municipio, resguardados en fosas comunes o panteones municipales, y nos da un total sumando 838. Es decir, pues otra vez, como no dan los datos, eso nos habla como de una discordancia ahí, ¿no? En el siguiente cuadro, que es el que está a la derecha, se puede ver como un resumen de todos los, bueno, de algunos, de los 5 más importantes de estos resultados que se hicieron de la solicitud a los municipios. Estos 5 son los más importantes, ya que tienen los números más altos, lo cual es preocupante porque, pues, si vemos, hay algunos municipios que realmente no tienen número de habitantes tan alto, pero el número de cifras sí es bastante alto, y en estos 5 se custodian el 81% de el total de los cuerpos no identificados encontrados, ¿no? La siguiente tabla es acerca de los cuerpos no identificados en el panteón forense de la Fiscalía, que se reportan primero 907 cuerpos no identificados en el panteón forense, luego cuerpos o restos no identificados no reclamados en el panteón forense son 22, y el total de no identificados y no reclamados son 929. Bueno, esto nos habla como de la necesidad del registro estatal de fosas comunes y clandestinas. Muchas gracias, Regina. Yo, para esta parte de la investigación, estamos hablando aquí de fosas comunes, o sea, legales dentro de los municipios, pero donde también hay cuerpos sin identificar, además de los que rescatan las buscadoras, de los que rescatan las autoridades, o suman, pues, de fosas clandestinas, o sea, ilegales, están estos cuerpos de fosas comunes o legales del Estado, que suman hasta 1.745 en total. Y digo hasta porque no lo sabemos. Y también ese es otro dato, porque no hay un registro de fosas comunes y clandestinas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra parte de la investigación que quisimos completar, porque no solo se trata de fosas clandestinas en Guanajuato, sino también de que hay ahí, como en todo el país, dije, 52.000 cuerpos sin identificar, son estos a los que nos referimos, los en fosas comunes, CEMEFOS, etcétera. Y muchos son de larga data y no tienen el archivo básico completo, o sea, la información para poderlo cotejar e identificar con bases de datos genéticas de los familiares, que sería el perfil genético, por ejemplo. Entonces, nunca se va a saber su identidad. Entonces, se sugiere acá, vamos a ver un plan, ¿no?, estatal al respecto. Ahora, para la segunda parte, acá pueden descargar entonces el informe de fosas completos, que es más académico, de 30 páginas, y vamos a ver ahora algunas tablas de ahí, sin comentarlas todas, pero digamos lo básico, sí. Un resumen, digamos, pensado para prensa de 5 páginas, con recomendaciones a las autoridades. Todas las bases del mapa, que son 371 sitios o contextos de hallazgos de las 5 fuentes que dijimos, ¿no? Las 2 brigadas, Fiscalía, Comisión, Prensa, datos de fosas comunes por los cuales se basó Regina para tener eso, y las respuestas de los 46 municipios, que luego me parece que hay 9, y contestaron. 2 reservaron la información como de seguridad. O sea, decir cuántos cuerpos tienen, no los nombres, pero además no son identificados, pero no lo quisieron decir para decir, ¿no? Y todas las gráficas que pueden utilizar, replicar, trabajar del informe también. Entonces, proyectando de este lado, me dicen si se ve esto, creo que sí, ¿no? Bien. Voy muy brevemente diciendo solo lo más importante de esto. También esto va a estar a disposición, lo vamos a mandar en redes sociales de plataforma Desaparecidos Guanajuato, supongo también de Ibero León, que es la presentación mía propia, es decir, de este tema. Pero
Hablamos de que se multiplicó 7 veces el número de desaparecidos usando datos de Fiscalía y datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, que suman 4.272 personas, que son, como dijimos también ayer en la presentación del libro verde de la ONU, son historias de vida, son historias de dolor, pero también de búsqueda, de esperanza del encuentro en Guanajuato, ¿no? Siendo Irapuato, León, Villagrán y Pénjamo los municipios con más. Otro dato que se trabaja poco, pero que puede ser útil, y no lo he visto que las autoridades lo manejen, pero puede ser útil para analizar el contexto, es por la población de tu ciudad, ¿cuántos desaparecidos hay sobre la población? O sea, la tasa cada 100.000 habitantes. Y ahí vemos cómo es muy alta en Villagrán, Cuerámaro, o sea, municipios más chiquitos, pero con un alto número de desaparecidos. Pero en que también luego llegan a tener esas tasas altas lugares como Celaya, Cuatro, medianos, ¿no? Grandes. Entonces falta el registro de personas desaparecidas. Nosotros hacemos esto, pero no hay un registro que lo diga y que lo actualice día tras día, como en Jalisco, que sí lo hay, como a nivel nacional, que con sus defectos, pero sí lo hay. Punto. Este es el histórico, también está en las gráficas, lo pueden bajar ahí en la página Centro de Datos de la Ibero León, que está ahí en el enlace. Pero para decir que no es un fenómeno nada nuevo, como decían, que es dato histórico más difícil de encontrar, pero con los registros que tenemos, pues siempre hubo oleadas de violencia desaparecedora que llega a los picos hasta ahora, usando diferentes fuentes, ¿no? Resultados más duros aquí como que de los hallazgos. De 2009 a 2024, junio, con fuentes de las brigadas, independiente hasta encontrar una luz en el camino, pero también de fiscalía, misión de búsqueda, prensa, o sea, de todas las fuentes que hay, de 2009 ahora, quitando los duplicados, porque a veces la prensa reporta algo, fiscalía reportó, o hay muchos datos de comisión de búsqueda y fiscalía, pero digamos, en total, quitando esos duplicados, hemos encontrado el registro de 660 fosas clandestinas en la entidad en estos años, de las cuales más del 80%, 82% del 2020 hasta la fecha. También está ese dato en la presentación. En 349 distintos puntos. Saben que en un punto de hallazgo, como el Saúz de Villaseñor o Loma de Flores, hay muchas fosas. Por eso puede haber más. Entonces, en distintos contextos, con un número estimado, claro, pero de las fuentes, 1.245 cuerpos exhumados de ahí, en 33 municipios de Guanajuato, en donde las con mayor incidencia de cuerpos y fosas en general, hay una gráfica también, son estos: Irapuato, Argentino, Cámbaro, Celaya, Salvatierra, Villagrán, Cortázar, León, Morfeo. Entonces, en 2020 fue, por ejemplo, un inicio de los trabajos de la Comisión de Búsqueda. Entonces, un registro muy grande que se desconocía en esa época. Ya sabíamos que estaban de 309 cuerpos y 445 fosas, pero también, por ejemplo, en 2023, en donde también hay una actuación de las familias de la brigada de colectivos contundente en encontrar los cuerpos, ¿no? No ha sido creado el registro de fosas, segundo registro que estamos mencionando acá. Esta es la tabla que dice lo mismo, nada más la pongo para que vean que en el informe pues, están esas figuras, ¿no? Esas representaciones que pueden servir. Esto va por municipios, fosas, cuerpos, contextos de hallazgo, y otra va por años, ¿no? En donde ya se señalan los dos picos que vimos ahí. Se debe a varios factores, pues es una pista para la investigación. ¿Por qué? Porque se encuentra más, porque habría más, porque la autoridad trabaja de cierta manera en cierto periodo, en otro no, en qué meses del año. Todo eso es para la investigación. Debería ser el análisis de contexto famoso también que hagan las autoridades, ¿no? Entonces son pistas, pues, sugerencias. Esto ya lo mencioné, ¿no? Que 2020, 2024, porque empieza todo esto, también en el movimiento se dan más hallazgos. Esto ya lo vimos, está en la página de resumen, entonces no voy a ahondar para dejar tiempo ahora a las compañeras.
no, existe otro registro previsto por la ley, que este sí es responsabilidad exclusiva de Fiscalía. Los otros es una responsabilidad de la Comisión de Búsqueda de la Fiscalía. Conjunta, porque aunque la ley lo pone a cargo de la Comisión de Búsqueda, por ejemplo, el registro de fosas, no lo puede hacer sin los datos de Fiscalía o sin trabajo del ciudadano. O sea, un registro real debería incluso de ir a preguntarles a ellas que han encontrado para meterlo a registro. Por ley lo debe de registrar la autoridad, por así decirlo. Es lo que pues, se señala. Esto ya lo corregina, entonces paso más rápido, pero ahí lo pueden encontrar. Los municipios con más cuerpos, etcétera, pero esto es de fosas, ¿no? Que es otro rubro. Pero el registro que prevé la ley unifica los dos, habría que señalar si fue encontrado en fosa común, fosa clandestina, etcétera. No, más bien, sí, eso. ¿Y dónde están, no? Acá viene un poco más completa, también está en el informe esta, es decir, la que mostró Regina, fosas comunes en los panteones municipales, pero lo pongo solo para que vean la diferencia de datos entre Fiscalía 2023, Fiscalía 2024, solicitud de información por transparencia, y municipios 2024, que es la primera, que nos parece que es la más cercana y la mayor, que son 833. O sea, aunque no hay un ordenamiento claro de esa información, sí se puede hacer, pero pues ya es parte de un trabajo incluso que las familias han empezado, pero está tardando, o la Fiscalía para un plan institucional de exhumaciones. O sea, pues sacar esos cuerpos, documentar, porque hay testimonios que sacan y meten cuerpos de fosas comunes municipales, de cementerios, actores del crimen organizado, y entonces por eso está una problemática posible ahí, todavía no está muy visible, pero es otra beta de investigación. Las menciono, está la prensa, pues chiste, ya sería poder investigar más de la mano de los datos de la academia, lo que sucede en la realidad, que varios buscadores tienen información de eso. Cierro con esto. Creación, entonces, son recomendaciones de política pública basadas en el informe y en lo que tenemos contacto, pues, de trabajo con las familias, ¿no? Crear y publicar los registros. 1, registros. 2, análisis de contexto. 3, homologar la información, porque la fiscalía te la entrega de una manera, la comisión de otra manera, que la verdad es un poco más completa, y la más completa es de las brigadas. Es decir, la mejor cita, la mejor hecha, de hecho, luego lo hacen los ciudadanos, ¿no? En realidad, no entiendo cómo el registro puede ser peor que, ¿no? Pero deberían trabajar de lleno en eso. Entonces, homologar la información. Integrar información faltante en la web, por ejemplo, Fiscalía, que solo esa página que luego, si ustedes preguntan a la Fiscalía dónde hay hallazgos, te mandan a la página. Todos creo que experimentaron, a ver si consigo algo distinto. No, te mandan ahí, o máximo últimamente te mandan una lista de lo mismo, con algún dato. No dicen cuándo fue encontrada, cuánto duró la exhumación, qué tipos de fosas eran diacrónicas, sincrónicas, históricas, secundarias, primarias, no se sabe. No hay, o sea, hay solamente un dato ahistórico, sin fechas ahí. Pues digamos que no es un registro de ley, ¿no? Es más para mostrar que se está trabajando algo del tema. Es como entonces, un simulacro, pues, parece. Está bien que exista, antes ni siquiera se tenía eso, pero ya en 3 años, la verdad, en pocos meses un mapa y muy completo se puede hacer, como estamos mostrando, ¿no? Entonces, bueno. Para ir cerrando, con plataforma, ¿no? Pues se había presentado esta iniciativa, quedó en el tintero, pero el Instituto Guanajuatense de Ciencias Forenses Autónomo, con servicios periciales autónomos, es una propuesta vigente todavía para pues, la gobernadora Grant. Plan Estatal de Exhumaciones e Identificaciones. Ahí también en el tintero, porque parece que se está trabajando. Y una mesa forense permanente, que no solo trabaje con las familias el tema de los cuerpos en fosas comunes municipales, sino también los hallazgos de fosas clandestinas, porque después de que dicen cuántos hallazgos hubo, no se sabe casi nada de ellos. Cuándo fueron identificados, cómo. Es un trabajo constante, dura meses, años, se entiende, pero
no se le da el seguimiento con estas mesas de trabajo con sociedad civil, familias. Muchas han señalado, de hecho, el ADN móvil que va en los municipios, pruebas de ADN a familiares que todavía no han denunciado, hay mucha cifra negra, o sea, son más de 4.000 en cifra oficial y a lo mejor 8.000, el doble en cifra negra no denunciada, que ni tienen perfil genético, jamás van a empatar o encontrarse, no, salvo otros indicios. También las buscadoras hacen un trabajo de, no tienen perfil genético, ¿no? Pero hacen ciencia forense ciudadana con indicios, evidencias, tatuajes, fotos de ropa, etcétera, y logran identificar. También es algo bastante importante acá en el Estado, ¿no? Coordinación interinstitucional, interestatal y entre niveles de gobierno, seguridad y protección para las personas buscadoras que ni siquiera son reconocidas como defensoras de derechos humanos, no hay criterios para eso. Colombia, por ejemplo, ya se tiene una ley de protección de buscadoras, ¿no? Estatal. Acá apenas se está viendo si es que cómo se integra al mecanismo federal, volándose defensoras. Está bien, sí son defensoras, pero no existe la categoría buscadora. Eso, y finalmente remitirse a ese trabajo que es un comunicado, la identificación debe ser de prioridad para el Estado mexicano, que se trabajó en Ciudad de México este mes, conjunto de organizaciones académicas y de sociedad civil, y dar seguimiento estatal a las recomendaciones a México del Comité ONU de la Desaparición Forzada, ¿no? Contra las desapariciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Dejo la palabra ahora a Norma Patricia Barrón por una luz en mi camino para una panorámica de esto. Después acá. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Norma Patricia Barrón, soy representante del colectivo Una Luz en mi Camino. Desde el 1 de junio del año 2019 he estado buscando a mi hijo Kevin y a mi esposo Juan. Y desde esa fecha pues, hemos estado integrándonos primero a un colectivo, después ya de manera individual hice el propio colectivo. Y a través de ello, pues me uní en el año 2020 al primer comisionado, la Comisión Estatal de Búsqueda, en el cual pues veía que los familiares, en esa ocasión hicimos más de 200 puntos de búsqueda, los cuales eran pues muy excesivos para una sola comisión de búsqueda a nivel Guanajuato. Empezó la comisión, cabe mencionar, empezó muy bien a trabajar, fueron algunos hallazgos muy importantes, pero a medida que fue pasando el tiempo, fue disminuyendo esa actividad, ese trabajo. Yo me preguntaba el por qué había una situación entre comisión y fiscalía, había como un desamarre cuando deberían de ir ellos organizados en forma conjunta. Y pues desafortunadamente también recibimos por ahí de algunos servidores algunos malos tratos, y sobre todo cuando se hizo una búsqueda en Loma de Flores, en la cual me la dieron negativa con la Comisión de Fiscalía. Posteriormente fuimos con Carla y encontramos alrededor de 4 lugares con fosas clandestinas. Es ahí donde decidimos iniciar una brigada de búsqueda, que después por temas de seguridad, pues ya la fue idealizando un poco más esta. No sin eso dejar de buscar. Las cifras que da Fabricio, 660 fosas clandestinas, considero, y de acuerdo a la experiencia, es una cifra mínima. Las cifras son más. Falta que la Fiscalía nos dé cuentas de todas aquellas cosas que han encontrado en aquellas casas de seguridad. Esas casas de seguridad que las dejan aseguradas y que nadie puede entrar, pero de acuerdo a la necesidad que tenemos como colectivos, vamos a ver qué pasó, cuántos cuerpos se encontraron, y pedimos siempre informes a la Fiscalía y sin embargo no nos lo dan. La más reciente aquí en Irapuato, en la calle Cosmopolitan, 12 cuerpos que no nos han dejado esa información, 12 cuerpos que eran incluso personas vecinas a ese domicilio,
personas que vivían cerca de esos domicilios y 12 cuerpos que la Fiscalía, pues de manera notoria nos los ha estado negando. Finalmente, con el colectivo, las familias se unen y encontramos más datos en algunos otros puntos que también parece ser que quieren cerrar a esa información a nosotros que como víctimas tenemos. Sí, la Fiscalía nos ha reclamado que por qué subimos fotos con prendas, que por qué subimos fotos con cuerpos, pero estas fotos que se suben a las páginas tanto del colectivo Hasta Encontrarte como del colectivo La Luz en Mi Camino son muy importantes. De acuerdo a estas páginas, y gracias también al trabajo que realiza Carla, que hemos realizado en algunas ocasiones en conjunto, hemos logrado la identificación de varios cuerpos de manera rápida y pronto por el simple hecho de una prenda que llevaba su familia. Y eso para nosotros es darle seguimiento a una carpeta de investigación, dar seguimiento a una identificación forense y que sea en el menor tiempo posible. Si nosotros nos esperamos a que la Fiscalía haga una identificación de lo que ellos han encontrado, nos hemos encontrado con carpetas que los encontraron hace 2 años y después de 2 años apenas se los entregan a sus familiares. Esto es una revictimización que le hacen a las familias. 2 años sin saber de su familia. Se les acaba la vida, se les acaba el dinero por seguir buscando, se les acaba de manera psicológica toda aquella esperanza de poderlos encontrar. Son 2 años de desgaste que la Fiscalía no entiende que las familias debemos de saber si ya los encontraron de manera inmediata sobre ellos. Si hay una crisis forense, si la hay. Hay cuerpos que nos han entregado también equivocados, sí los hay. El más reciente fue de una menor. Encontraron a su familia y entregaron el cuerpo con el abdomen correcto. El abdomen era de la menor y la familia llevaba 2 años sin saber de su menor hasta que fuimos a pedir la calidad de víctima, que se la negaron porque decían que ya la menor había sido encontrada. No la encontramos ni en el CEMEFO porque la menor ya estaba sepultada en el cuerpo del otro acompañante. Son casos que realmente vulneran la estabilidad psicológica de todas y cada una de las familias. Estamos como colectivos trabajando en Irapuato de manera particular. Cuando una víctima dice que pertenece al colectivo, les dicen que no deben de pertenecer a un colectivo, que ellos son los que van a hacer el trabajo. Pero si ellos harían el trabajo, nosotros no tendremos necesidad de estar aquí, de estar platicando, de estarles diciendo todas estas cosas que nos han pasado y que nos desgastan psicológicamente día a día. La Fiscalía tiene el deber de investigar, tiene el deber también de dar información, para eso está la transparencia y sin embargo no la da. La comisión tiene el deber, como dijo Fabricio, de registrar las fosas, pero si entre la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda no hay una coordinación, pues no nos podemos esperar que haya un registro completo de estas fosas, que son más. Entonces, aquí nosotros como colectivos, lo único que pedimos a la sociedad, porque también tenemos miedo, ya somos un foco de riesgo para nosotras mismas y para nuestra familia, tenemos nuestra vida en peligro constantemente porque nos enfrentamos a diferentes panoramas. Nos enfrentamos a casas de seguridad en donde sabemos que hay crimen organizado, en donde no sabemos si al momento de abrirla nos pueden disparar. Sin embargo, pese al dolor que traemos, lo hacemos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. ¿Quién fue quien hizo visible las fosas clandestinas? Fuimos las familias desesperadas, las familias que buscábamos un apoyo y que nunca lo encontramos ni en la Fiscalía ni en la Comisión. Es por ello que existe lo que es la Brigada de Búsqueda, que la lleva a cabo Carla con el colectivo Hasta Encontrarte, y de manera independiente también el colectivo Una Luz en el Camino ha realizado también búsquedas y encontrado, pero por temas de seguridad los ha tratado también de mantener un poco discretos. Sabemos que las familias tienen miedo, pero sabemos que también las familias son las que pueden dar esa información, nos pueden dar esos puntos y también la sociedad. Yo hago un llamado a los medios de comunicación para cualquier cosa, ustedes puedan publicar cualquier situación que vean, si están
incinerando el cuerpo en alguna casa. Si saben de algún punto, pues fácil. Y él más que nosotros, que somos las interesadas, las que tenemos a nuestros familiares desaparecidos para ir a buscar, sino nosotras mismas. Ya no buscamos estar peleando ni con la fiscalía ni con la comisión. Únicamente buscamos que coadyuven con nosotros y que nos vean como coadyuvantes y no nos vean como enemigos, como unas personas que les está sacando a la luz todo lo que ellos no quieren hacer. Somos las familias las que sufrimos y somos las familias las que estamos aquí dando la cara porque no somos delincuentes. Somos personas que estamos buscando a nuestros familiares. Y por ello es que estamos en una lucha constante, enfrentando riesgos, enfrentando miedos, pero sobre todo por el amor que tenemos. Nuestros familiares no son números, son vidas, son personas importantes para nuestras familias que se han llevado, y por el amor a ellos es que no vamos a desistir hasta no encontrar nada más solo a Kevin, sino encontrar a todos los que nos faltan, no nada más en Guanajuato, también en todo el país. Los modus operandi se llevan en el estado de acá, en el municipio de Acámbaro, están apareciendo en Michoacán. Estamos haciendo algunas intervenciones también en Michoacán. Para el lado de San Francisco del Rincón, están apareciendo en Jalisco. Entonces, estamos ya regionalizando también de la manera que podamos tener noticias de aquellos que nos hacen. Los cuerpos que se encuentran ahorita se encuentran realmente ya en casas de seguridad. Ya no los están sepultando en cerros. Pero tenemos una crisis ahorita nosotros del año 2018-2022. No encontramos a nuestros desaparecidos. A partir del 2022, que las familias hicieron más presión, es como se realizó lo que es el panteón forense, y es donde estamos encontrando esos cuerpos, pero de esas fechas. Estamos trabajando por aquellos que ya les llama la Fiscalía de larga data para ver el contexto, qué fue lo que pasó y poderlos encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Patricia. Dejamos la palabra a Carla de la Brigada Independiente de Búsqueda de Expertos. Gracias, Fabricio. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación. Quiero agradecer el trabajo que se llevó a cabo con Fabricio. Muchísimas gracias. Fue un trabajo que nos llevó muchísimo tiempo. Es un trabajo que como bien lo menciona, si no lo hacemos nosotras, ese trabajo, esas fosas, esos números hubieran quedado escondidos, hubieran quedado ocultos, porque son cifras que no se demuestran, que la Fiscalía, que las autoridades no las muestran. El día de ayer estuvimos trabajando nuevamente en una búsqueda, afortunadamente dimos otro hallazgo positivo. Creo que para todas las familias es importante la localización, y no nada más la localización, sino también ya ahorita la identificación. Es algo en lo que ya la brigada está trabajando. Como bien dice la compañera, nos metemos en algunos problemas por sacar fotografías de tatuajes, de prendas, pero es algo que para nosotros es muy importante que un cuerpo sea identificado de manera inmediata. Ayer, en cuanto nosotros hicimos la liberación de este cuerpo, a los 10 minutos el cuerpo ya había sido identificado, los cuerpos habían sido identificados, los que logramos ayer exhumar. Y eso para nosotros es algo que como familias, como víctimas, como brigada, como equipo, es algo que nos reconforta, porque son cuerpos que van a ser entregados de manera pronta a sus familiares. Es un tema que lo he mencionado siempre, es un tema, la desaparición no debe de haber existido nunca. Ahorita estamos hablando de cifras innumerables de fosas clandestinas localizadas por parte de la comisión, de la fiscalía, ahora de las familias, de la brigada, de los colectivos. Y pues bueno, ahorita lo importante de esto es documentarlos, es clarificar las cifras, saber en dónde están todas las personas que están desaparecidas. Estamos hablando de 115,000 personas desaparecidas, que por parte de Guanajuato estamos intentando documentar esta cifra, tenerla, como siempre lo he dicho yo, es información de que estar
clara que tiene que estar para todos, para todas las personas que tienen familiar desaparecido. Y bueno, este es el trabajo que estuvimos realizando durante mucho tiempo, fue un trabajo tedioso, pesado, llamadas, reuniones, pero la idea está aquí, puesta, que lo que queremos es que las cifras estén siempre para la disposición de todas las personas que están buscando familiares desaparecidos. Siempre agradeciendo al equipo de la brigada, que es un equipo de mujeres que me acompañan, una parte de ellas, que salen a buscar, que salen sin miedo, que hemos salido desde el 2021 de manera independiente por cuestiones del mal trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda, que es un tema que ahorita la verdad no me gustaría tocarlo, no porque digo, el tema son las cifras, es el mapeo, es el trabajo que se está exponiendo. Pero bueno, lo importante para mí es esto, es que se vea reflejado en este mapa el trabajo de las familias, el trabajo de la brigada independiente, que las personas que están buscando un familiar se den cuenta en dónde se están localizando, que las identificaciones sean prontas, sean precisas, sean rápidas, las entregas de los cuerpos sean de la manera más pronta posible para cuidar la dignidad de estos restos. Por mi parte sería todo. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Carla. Patti, dejo la palabra ahora a Raimundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. ¿Vivos se los llevaron? Viva los Vivos los queremos. ¿Vivas se los llevaron? Viva los queremos. Buen día. Yo, primero que nada, quisiera felicitar a Fabricio Laibero León por este trabajo que aporta un elemento académico a la búsqueda de las personas desaparecidas. Por supuesto, a las brigadas independientes de búsqueda por este trabajo incansable que favorece el acceso a la verdad y a la justicia. Yo quisiera profundizar en un mensaje que, como dice Fabricio, se hizo llegar a la presidenta electa y a la gobernadora electa 6 y 7 de agosto de este año. Se realizó un conversatorio que denominamos Retos, Limitaciones y Deudas del Estado, exhumaciones con enfoque masivo en fosa común, como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México. Voy a contarles brevemente cuál fue la experiencia del conversatorio y qué elementos podemos plantear como recomendaciones. Una primera conclusión del conversatorio es que, como ya decía Fabricio, lo demuestra la investigación, las malas prácticas institucionales, las irregularidades y las negligencias de las instituciones públicas han contribuido a la crisis forense. No solamente los 52,000 cuerpos sin identificar a nivel nacional o los 1,700 cuerpos sin identificar en el Estado dan cuenta de este proceso, sino la crisis institucional que vivimos actualmente, no solamente en términos de debilitamiento de las instituciones de búsqueda, sino del retraso en la identificación forense. En este encuentro participaron colectivos de Chihuahua, Morelos, Coahuila, Jalisco y Guanajuato. En el caso de Morelos, por ejemplo, ustedes reconocen el trabajo que han hecho los colectivos en las exhumaciones en Tetelcingo, ¿no? Y que pese a que ya sucedieron algunos años, hay un nivel de identificación muy bajo. No solo basta, como dice Carla, con la exhumación de los cuerpos, sino que es necesario que haya identificación que cumpla con la debida diligencia y que sean las entregas con los estándares más altos de restitución digna de los cuerpos. Le pedimos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo del Ejecutivo Federal en octubre próximo, que asuma un compromiso para priorizar la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación y restitución digna de los cuerpos no identificados en México. Por ello consideramos que la identificación debe ser prioridad para el Estado mexicano en su conjunto y, por supuesto, para la gobernadora electa de Guanajuato, que en sus promesas de campaña hablaba de la creación de un centro de identificación humana, sin haber detallado nunca si incorporaba esta reforma constitucional de la que ya hablaba Fabricio, que hicimos en noviembre pasado, justo el Día de Muertos. Fue presentada la iniciativa en el sentido de dar la independencia a los servicios periciales. Desconocemos si la propuesta de Elvia García incorpora esta
iniciativa de darle independencia a los servicios periciales, le hemos hecho llegar esta propuesta. No solamente incluye la responsabilidad del gobierno federal, sino del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Nos sumamos entonces a la exigencia de una política pública de Estado en materia de desaparición e identificación, que incluye un plan nacional de búsqueda integral, que pase por la selección de una persona titular de la CNB con la participación de las familias. Ustedes saben que la CNB tiene ahora una titular que fue impuesta, que no tuvo un proceso de designación de acuerdo a un perfil idóneo, sino que pues, es una persona que no cumple el perfil. En el caso de Guanajuato, tenemos a un titular que está cumpliendo 4 años. Ya tenemos elementos suficientes para evaluar la actuación de Héctor Díaz Esquerra, que ya escuchaban ustedes a Patricia y a Carla en el sentido de la mala práctica de la Comisión de Búsqueda. Ayer la Comisión de Búsqueda, en la presentación del Libro Verde, decía que realiza 2 labores de búsqueda al día y que se ha planteado en los espacios nacionales como una buena práctica de búsqueda a nivel nacional. Yo preguntaría de esas 2 labores de búsqueda al día, ¿cuáles son sus niveles de efectividad? ¿Quién les da los puntos? La Comisión de Búsqueda todo el tiempo está pidiéndole los puntos a las familias para realizar su trabajo. Me parece una falta de respeto que presenten en los espacios institucionales una supuesta buena práctica, cuando en realidad ustedes están viendo la experiencia de las familias en términos de la búsqueda y las exhumaciones. No solamente hace falta un plan nacional de exhumaciones, sino que se describa claramente un plan de intervención que detalle el flujo de trabajo, que incluye, por supuesto, la cadena de custodia, que incluye la trazabilidad de los cuerpos. No solamente necesitamos que haya exhumación, sino que la Fiscalía nos diga qué está pasando con los cuerpos que han sido exhumados. En el caso de Acámbaro, de Salvatierra, las fosas, digamos que ahora ya a 4 años de distancia podemos evaluar en términos de la identificación, que no han sido identificaciones plenas, no sabemos qué ha pasado con los cuerpos que no han sido identificados. Y nos parece fundamental, no solamente que este plan describa objetivos operativos, sino que en términos de trabajo forense haya un detalle que dé cuenta del flujo de trabajo. Hace falta el Banco Nacional de Datos Forenses. Ustedes saben que Olimpia Montoya ha estado realizando un trabajo muy activo en términos judiciales, pero también de activismo, para que la FGR construya este Banco Nacional. Pero el Banco Nacional se construye a partir de la información que tienen las fiscalías. Y si la fiscalía tiene, como ya lo hemos dicho, inconsistencia en la información, si Miguel Márquez decía que en Guanajuato no existían las fosas clandestinas, si Diego Sinué con sus 18,000 casos de homicidio dolosos trató de dar un uso político y administrar políticamente el tema de las desapariciones, tenemos ahora un reto mayúscula que Livia García tiene que responder, como digo, teniendo el tema de la búsqueda y la identificación como uno de los de mayor prioridad para su trabajo de los siguientes 6 años. Consideramos que deben sancionarse a los funcionarios públicos que han tenido mala práctica. Nos sumamos, por supuesto, Carla y Pati lo saben, a la exigencia de seguridad y protección. No solamente Guanajuato es la entidad más mortífera del país y del continente, donde se han asesinado a 6 personas buscadoras, sino también nos sumamos a la exigencia para la búsqueda de Lorenza Cano, que está cumpliendo 7 meses desaparecida, ¿no? Presentamos ante la Comisión Interamericana el caso de Lorenza y la comisión estaba asombrada que en Guanajuato se desaparecieran las buscadoras, y como lo dijimos en su momento, que buscar en Guanajuato no debe costar la vida. Y Pati y Carla lo saben por las amenazas que han vivido, por el desplazamiento forzado al que han estado expuestas, y por la necesidad de escoltas personales que han tenido en diferentes momentos de riesgo que han enfrentado. Nos sumamos a la exigencia de estas organizaciones y de los colectivos de los estados para una interlocución directa con la presidenta electa y con la gobernadora electa. Queremos no solamente que tomen en cuenta la voz de las familias, sino que estos planes se construyan con la interlocución directa de las organizaciones.
Queremos también, como ya lo dijo Fabricio, un plan estatal de exhumaciones que pase por estos detalles que se han estado estableciendo acá, incluida la autonomía de los servicios periciales, lo que le da alcance al poder legislativo del Estado. Ustedes saben que el legislativo del Estado ahora está armando todo para que la gobernadora electa pueda cumplir sus planes, detiene y prioriza algunas iniciativas en función de la agenda de la gobernadora electa, pero no hemos visto tampoco detalle sobre la Secretaría de Derechos Humanos o sobre la creación del Centro de Identificación Humana o sobre su propuesta de creación, digamos, de una estrategia de exhumaciones. Y finalmente nos sumamos a la exigencia de los colectivos de Guanajuato, especialmente los colectivos de la zona Laja Bajío, de Juventino Rosas en lo particular, que nos están diciendo que hace falta un plan especial en Guanajuato para la búsqueda en pozos profundos y pozos de riego. Como ustedes ya saben, en Juventino Rosas especialmente se han encontrado cuerpos en pozos y la comisión de búsqueda ha sido omisa en términos de realizar gestión con autoridades federales, tanto para la búsqueda como para el diagnóstico en términos de la necesidad de esta estrategia especializada de búsqueda en pozos profundos y de riego. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raimundo, para también aterrizar justamente los aspectos académicos, pero pues que detrás de ellos hay una serie de luchas, de reivindicaciones que se dan en otros estados, los cuales la plataforma está conectada también en la Unión Regional, ¿no? Bajío, búsqueda del Bajío, y otras organizaciones que a nivel nacional sí plantean estos temas. Entonces, también traerlos a Guanajuato para que haya esa interlocución con el centro del país, con la frontera, etcétera, es muy importante. Veíamos justamente, ahora ya para dejar la palabra a la audiencia, ¿no? Ya las preguntas, cómo sí podemos poner cifras, ¿no? O sea, a la seguridad, la protección, ¿no? Y la anécdota es que pudimos trabajar mucho esto porque nuestras compañeras aquí hubo momentos en que no podían salir, ¿no? Y entonces, bueno, dijimos, aprovechamos y trabajamos el tema, pero también era un tema muy, muy doloroso, muy difícil de vivir, ¿no? Entonces, el contexto en que se da la investigación, por ejemplo, hay momentos de que tienen que suspender sus actividades, bueno, ahora sí, por suerte, la posibilidad de hacer esto, pero digo, era una situación complicada, las llamadas, etcétera, pero yo sé que estaba en estado, pues, de indefensión en ese momento y así lo percibía. Por ejemplo, ya hablamos, no sé, de los 349 contextos de hallazgo con 660 fosas, y esos contextos, no siempre, casi nunca nosotros, al menos los vemos, ¿no? Pues y al verlos, escuchar sus descripciones, pues da, ¿no? Esa sensación de indignación, también de miedo, ¿no? En donde, como decía Raimundo, pues ya no son solo fosas clandestinas. Aquí muchos de los contextos, efectivamente, que es lo que un registro estatal debería de registrar, pero no lo tenemos. Entonces, la mayoría sí son fosas clandestinas todavía, o sea, excavaciones en la tierra, pero muchos son otros, como cuerpos destruidos, disueltos, calcinados, pisos de casas de cemento, nos contaba ahí el patio, por ejemplo, en el evento. Bueno, aparte de cerros y otros parajes, ¿no? Más escondidos, pero pues ya muchas otras modalidades, ¿no? De ocultamiento que nos hablan y deberían ser estudiadas también, pues nos hablan de cambios en estos grupos, ¿no? Pero bueno, dejo la palabra ya a las preguntas, dudas de cualquier tipo, agradeciendo otra vez su participación y que están aquí, que siguen aquí y podemos contestar, yo creo que según el tema, y brevemente las cinco que estamos aquí. ¿Respuestas? Si nos pudieran comentar nada más si ustedes dentro de esta investigación y revisión que hicieron en conjunto identifican, bueno, tienen conocimiento de las 1,245 cuerpos que están acumulados en esos 15 años, cuántos han sido identificados y cuántos pudieron regresar a su casa. Y nada más que nos pudieran comentar de estas
660 fosas, ¿cuántas corresponden a sus colectivos? Muchísimas gracias. Sí, pues. Gracias. Marta Silva del periódico AM. Con preguntarles, justamente ayer el comisionado de búsqueda, Díaz Esquerra, nos comentaba esta modalidad de hallazgos de cuerpos o de restos en los pozos. Entonces, podría decirse que las dos nuevas formas de ubicación o de hallazgos son tanto las casas de seguridad, se podría decir, junto con los pozos, o sea, ya es la mayoría de los hallazgos allí, ya no son, pues no sé, en parcelas, en cerro, etcétera. Eso por un lado. Y la segunda, por lo que entiendo, la cifra de 1,245 cuerpos son cuerpos, bueno, que todavía están sin identificar en los municipios. Y ¿qué porcentaje de ellos podría llegar a ser identificado o prácticamente ninguno ya de ellos? Por la documentación que se hubiera perdido con el paso del tiempo. No sé si hay acercamiento también con los municipios para que pues hubiera esa recuperación de información. No sé si sea por parte de los colectivos, por parte de la Fiscalía o las mismas comisiones de búsqueda, tanto la estatal como la nacional. Hola, buenos días, Rafael Lira de TV Azteca y Audiorama. Yo solo dos preguntas. Saber si mencionaban los estados que colindan con Guanajuato, ¿qué tanto hallazgos de guanajuatenses han tenido, les han reportado, no sé, en Jalisco, Michoacán, Querétaro? Y actualmente hoy, ¿cómo se encuentra el tema de los colectivos de búsqueda y las personas que lo integran en cuanto a las agresiones? ¿Han aumentado, han bajado, se mantienen? ¿En qué municipios? Serían esas dos preguntas. Bueno, si quieren empiezo y les paso la palabra según el tema, ¿no? Lo que van cambiando, podemos contestar incluso la misma pregunta, ¿no? De diferentes perspectivas, creo que la respuesta depende simplemente de en qué parte de todo esto estamos, ¿no? O sea, la academia o el acompañamiento es diferente que estar directamente en un colectivo o simplemente no leer la información, entonces sí cambia mucho. Yo hablo con base en el informe y en los datos que he recolectado. La experiencia en campo puede ser diferente, ¿no? Entonces, las modalidades que he detectado por las fuentes que tenemos son más variadas y habría que estar leyendo efectivamente cada hallazgo que referencia a la prensa, las buscadoras o lo oficial, los informes de la comisión nos dan. Los informes de la comisión no nos dan, es decir, dice todas son fosas clandestinas o puntos positivos, también así lo pusimos en general, pero no lo describen. Entonces no se puede saber si son pozos o no. Lo describen cuando se les pregunta de manera cualitativa, oralmente, pero no podemos tener la cantidad. En Juventino sabemos que hay una prevalencia de pozos. En Irapuato ellas también en otras ciudades nos van contando, ¿no? Pero son más datos así de la experiencia de quien está en el campo que de un registro. Por eso falta el registro que debería de tener eso para tener incluso una estadística en el tiempo, cómo se fue dando y qué antigüedad tiene un pozo. A lo mejor ahorita están descubriendo pozos, pero qué tal si todos son realmente más viejos y esa modalidad ya no se usa, pero no sabemos, hay que pues, ver las capas arqueológicas de las fosas, pero también en los pozos hacer ese. Entonces, falta, ¿sabes? Pues, de lo que tengo yo aquí faltaría, tenemos de lo que yo dije, lo digo con base en lo que me cuentan las personas que están en campo, o las búsquedas que he visto y lo que puedo leer de lo que se documenta, ¿no? Pero faltan aparte. Los 1,245 no son de municipios. En municipios son 833 cuerpos según datos de municipios y 376 según datos recientes de Fiscalía, que son discordantes. Ahí está un problema. No identificados son. Estos 1,245 son cuerpos exhumados de fosas clandestinas a lo largo del 2009 a 2024, pero que el 80% de estos son de 2020 a 2024. No podemos saber exactamente
de esos 1.245, ¿cuáles han sido identificados y han regresado a casa, han sido restituidos? Porque conocemos cifras, pero no qué sucede con esos 1.245. Si vas a la página de la Fiscalía, te dice, identificamos 1.000 desde que se inauguró la unidad de, no de inteligencia, perdón, con la unidad de identificación de cuerpos, ¿no? Pero no te dice si son los que rescataron de las fosas clandestinas, te dice, identifica, es como un informe de trabajo de en estos 4 años he hecho tanto, pero no sabemos cualitativamente qué tanto, de dónde venían, podrían ser cuerpos de personas asesinadas, encontradas en un CEMEFO, que luego llegan al CEMEFO central al Panteón Forense, la Fiscalía lo identifica y lo coloca como una cifra ahí, pero no son los exhumados de fosas clandestinas necesariamente. Otra, digamos, falla en los datos, que si no serviría saber. Por eso se pide la mesa forense, con familia, sociedad civil, personas expertas y fiscalía, para cada mes, cada 2 meses, pues saber qué ha sucedido con, por ejemplo, los cuerpos que encontraron las brigadas en Loma de Flores o en San Roque o en Santa Fe. Bueno, eso es exactamente qué camino han seguido para la restitución. No se sabe, ni sabemos de los de Salvatierra, todavía hay un número. Hay identificadas 65 de 80 o 54, algo así. Y los demás, exactamente ahorita en dónde están, y las demás fosas que se encontraron después todavía en Salvatierra, etcétera, cuántos fueron restituidos, o sea, no hay una claridad con eso. Entonces no hay respuesta tampoco. Esa la respuesta es así. Y finalmente, dejo la palabra para el compañero de la Azteca. Entiendo, de estados colindantes, guanajuatenses desaparecidos sí hay, sobre todo con Jalisco, Michoacán y otros. Quizás Raimundo tenga un cuadro más completo. Yo no tengo el dato porque no se puede tener. Es decir, no hay una manera de saber cuántos guanajuatenses fueron encontrados o eventualmente identificados o encontrados con vida, porque recordemos que la búsqueda en vida también es parte de todo esto. Ahorita nos centramos en tema forense, etcétera, pero además los colectivos realizan muchísima búsqueda en vida. Y en fin, y no me acuerdo la segunda, que no alcancé a apuntarla, de Rafael. El tema de seguridad yo creo que lo dejo también para ellos. Bueno, el tema de seguridad, pues sí, mi compañera ha estado más que nada ausente en algunas búsquedas, por lo mismo de su seguridad, pues siempre está en riesgo. En lo particular, a nosotros nos han mandado perros muertos a la casa, nos han dado algunos focos, en el cual pues ya nosotros nos estamos resguardando, ya no llevamos una vida normal, llevamos una vida ya un poco más discreta, parecemos nómadas, nos cambiamos de un lugar a otro y sigue prevaleciendo. Ya somos personas conocidas dentro de la sociedad y pues realmente eso es lo que a veces nos afecta tanto a nosotros como a nuestra familia. Yo creo que el riesgo en cuanto uno sale a buscar y desde que saben que eres buscador, el riesgo existe. El modus operandi en los pozos, sí hemos visto que en los pozos hay cuerpos recientes, no hay cuerpos ya de larga data que nada más existan cuerpos, son cuerpos completos, bueno, cuerpos desmembrados, pero recientes, no tienen máximo un mes, mes y medio y es donde los están colocando. Lo mismo pasa con las casas de pánico y con las casas de seguridad. Cuando encontramos, generalmente también hemos encontrado algunos en lo que son zonas cerriles, pero ya son menos. Y los pocos que encontramos, ya esos son los de larga data. O sea que son los de anterior, porque ya el estado del cuerpo pues cambia a la medida de que va pasando. El médico legista determina también el tiempo en que fue, desafortunadamente, se quedó sin vida. Pero sí actualmente encontramos en casas de pánico cuerpos recientes, no más de un mes, 2 meses, y no sé, podemos encontrar ahí. Entonces, por eso decimos que es algo que se debe de estudiar, porque es el nuevo modus operandi.
También hemos encontrado cuerpos calcinados que pues, no podemos determinar cuánto tiempo llevan. Es importante que estos estudios se realicen por parte de la Fiscalía, que tiene los expertos, que tiene los peritos y que nos puede determinar todas estas circunstancias. A lo largo del tiempo, también en cuestión de lo que son las fosas que hemos encontrado, la compañera Carla, pues ahorita te va a comentar, ella lleva la documentación. Bueno, pues, perdón. La brigada lleva 115 fosas clandestinas, 42 pozos de sondeo, 220 hallazgos positivos, 34 identificados. De esos 34 identificados tenemos 17 casi de manera inmediata por los tatuajes y las prendas. La verdad es que se me ponen todas las preguntas, pero bueno, voy a contestar más o menos por cómo va. ¿Cómo los vamos localizando? En lo personal, tuve que aprender a leer las carpetas de investigación. En base a eso, realizar un análisis de contexto para buscar una línea de investigación. Y con eso empezamos a trabajar en las primeras fosas clandestinas, donde se encontraron cuerpos de larga data. Actualmente estamos trabajando con reportes anónimos por nuestra página. Esto nos da lugares donde encontramos, puede ser en zona cerril, puede ser en casas bueno, esto no lo podemos llamar como casas de pánico, porque no, cuando nosotros entramos ya están estas casas deshabitadas, ya no sabemos para qué eran utilizadas anteriormente. Y pero sí, digo, no tenemos como con exactitud decir de tal fecha a tal fecha se utilizaron casas, de tal fecha a tal fecha se utilizaron cerros, porque hemos estado encontrando personas ahorita en zonas cerriles, gente reciente de 10 días para acá, hemos estado encontrando a personas dentro de casas de 6 meses para acá, o sea, no es como una línea de tiempo que se basa a un modus operandi, como comentan. En cuestión de seguridad, yo en lo personal puedo decir que las familias estamos completamente desamparadas como en esta cuestión de seguridad. Desafortunadamente hay amenazas todos los días para todas las personas que formamos parte de las búsquedas independientes. Y también desafortunadamente quiero mencionar justo que también muchas de las amenazas provienen de personas que están o que trabajan cerca de nosotros. Y eso, bueno, pues es algo que nos mantiene con un instinto de alerta todo el tiempo. Desafortunadamente, ahora sí que las amenazas, ¿no? También vienen de mismos colaboradores, entonces ya no sabemos cómo de dónde defendernos o de qué parte cuidarnos. Pero sí, por parte de las instituciones es algo que nos tiene en una total orfandad. Que nos pudieras nada más precisar de tu tema de seguridad, si todavía tienes las medidas de mecanismo o qué ha pasado. No, las medidas, las medidas las tengo, como es el botón de pánico, como son los números de emergencia, los rondines cada 24 horas, pero no hay una medida que garantice mi seguridad en su totalidad, ¿no? Anteriormente contaba con el acompañamiento de escoltas las 24 horas del día y eso pues, digo, nada me garantiza que no me van a matar, pero por lo menos era un filtro más de seguridad tanto para mí como para mis compañeras. Desafortunadamente, el mecanismo solamente lo puso por un lapso de 3 meses. Ellos están seguros, supongo, quiero creer, que después de 3 meses no me van a matar. Entonces decidieron quitar a los escoltas y ahorita no contamos con esas medidas. Y no lo digo nada más para mí, porque esas medidas también eran para mis compañeras, porque era un filtro más, como lo acabo de decir, tanto para mí como para ellas. ¿Y cuál fue el argumento que te dijeron para el... Que se terminó, o sea, era nada más por 3 meses. Esa era la línea como de tiempo que me iban a dar nada más para que me acompañaran. A mí nada me quedó la duda del tema de que comentas que dentro de las mismas colectivas hay personas que les amenazan. ¿Cómo está esto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué lectura le dan a esto? Ya, bueno, justo de ese tema yo creo que igual por seguridad y respeto me gustaría como mantenerlo hasta ahí. Gracias. No sé, en el tema de las medidas de seguridad, cuando se reportó justamente, hubo después un diálogo, de plano te dijeron que ya nos iban a dar, porque por ahí hubo expresiones incluso también mediáticas, ya no te dieron seguimiento de nada.
No, y la sigue habiendo estas presiones, por aquí Raimundo me ha estado apoyando constantemente con el tema. Ahorita tengo una reunión próxima el siguiente mes para ver que si se pueden volver a implementar esas medidas de seguridad, pero ahorita por el momento no. Nosotros como colectivo tomamos la decisión de parar un poco las búsquedas, pero también sabemos que no podemos hacerlo porque hay personas que necesitan ser localizadas. Después de, no sé, creo que 2 meses, decidimos el día de ayer salir a buscar nuevamente. Pero digo, sí, ¿no? Es algo que aparte yo siento como una responsabilidad porque las amenazas pueden ser directamente para mí, pero yo vengo acompañada con un grupo de personas. Entonces, eso es algo que tengo yo que pensar también en ellas nada más. Ahora, en la información que mencionan sobre la desaparición, los límites con otros estados, se reciben muchísimos reportes. Estos, o sea, ¿qué le dan también a los reportes que reciben de checando peligro las cercanías con Guanajuato? Sí tenemos muchísimos reportes, desafortunadamente tenemos limitantes nosotros como madres buscadoras, porque somos una brigada independiente, nos movemos por nuestros propios medios. Cuando son unas búsquedas en Irapuato, pues salimos de manera inmediata, en Salamanca, pero ya salir a León, a Guanajuato, a Basolo, a diferentes lugares nos genera costo que no podemos en ese momento llevar a cabo, ¿no? Esa búsqueda. Entonces es algo que a nosotros nos limita. Definitivamente tenemos muchas peticiones de colaboración en Michoacán, en Jalisco, pero es algo que nos mantiene completamente limitadas, el tema de los recursos. Cuestión de tiempo, yo no daría mucho detalle sobre el asunto de la protección, pero el mecanismo federal por ley tiene un informe mensual. En julio de este año dice que el histórico de solicitudes de personas que han pedido ser incorporadas al mecanismo federal, en el caso de Guanajuato, es de 37 solicitudes en el histórico, que al momento incorporarían a 53 personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El Consejo Estatal de Protección no está actualizado al día, tiene un informe para el 2023. Dice que ha beneficiado a 43 personas solo en 2023. Si ustedes ven la estadística histórica, en el caso de Guanajuato, en 2022 hubo 9 solicitudes de incorporación, lo que daría cuenta, digamos, de un aumento en algunos años, aunque el tema puede ser, digamos, inconsistente en términos de lo estadístico, porque en 2024 no ha habido ninguna solicitud, pero eso no quiere decir que no haya riesgo. Tiene que ver también con esta confianza que se ha generado con las personas beneficiarias que no necesariamente están considerando el mecanismo como un recurso para acudir ante él. Yo quisiera ahí decir 2 cosas. Uno, que como plataforma ya estamos generando un diálogo con clínicas de litigio sobre asilo político en Estados Unidos. Tenemos ya defensoras de derechos humanos que buscan a sus familiares desaparecidos, que están intentando ya solicitar asilo político en Estados Unidos debido al riesgo que se enfrentan, ¿no? Norma Patricia fue desplazada un tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y hay solicitudes de familias de personas desaparecidas que como consecuencia de la búsqueda están intentando salir del país. Yo le preguntaría a la gobernadora electa si en su viaje a Washington pensó también en las personas que ahora están buscando salir de Guanajuato por las amenazas o por el riesgo. Y una segunda cuestión también para el Consejo Estatal de Protección, que ahora está por renovarse. Ellos tienen incumplida una obligación de ley, que es establecer un atlas de riesgo. Por ley, desde 2017, se estableció en el Estado la obligación de generar un mecanismo que en tiempo real fuera actualizando el riesgo, tanto para periodistas como para personas defensoras de derechos humanos, y que nos dijera esto que preguntan: si ha aumentado en el histórico, si hay municipios donde hay más riesgo, si hay alguna región especial donde se tenga que poner especial atención en términos de protección a periodistas o personas defensoras de derechos humanos, y el Consejo no lo ha hecho.
este consejo saliente ya está preparando sus maletas y el relevo, pero no se han preocupado ni por actualizar los informes, ni por echar a andar el atlas de riesgo, y nos parece que es una obligación incumplida. Como Consejo Consultivo del Mecanismo Federal tenemos este pendiente, por supuesto, estar exigiendo siempre que se incorpore a las personas buscadoras, pero también tenemos el reto de trabajar, digamos, con un mecanismo anquilosado que tiene un retraso histórico muy importante, que a veces no incorpora a las buscadoras porque no las considera personas defensoras de derechos humanos y que toma estas decisiones arbitrarias como tomar un periodo de tiempo, no hacer una evaluación de riesgo y terminar un plan, una medida dentro de un plan de protección, y lo hemos exigido en voz baja y en voz alta, siempre exigiendo que se reduzca el riesgo en el caso de las buscadoras. ¿Desde cuándo no tienes esta medida, Carlos? La medida se terminó en mayo, el 3 de Y mayo. por ahí Oviedo y el secretario Álvaro habían dicho que se habían puesto a disposición de ustedes como para que se les ayude. Esto fue cierto, no sé si el municipio les ayuda viendo algún tipo de medida de seguridad. Pues no sé a quién le habrán avisado que estaban a mi disposición, porque a mí no. No sé si haya más preguntas en corto o casi damos por cerrada la rueda de prensa, pero pues si hubiese más directas para alguien así muy puntual, todavía podemos, y si no lo dejamos, creo, para ahorita ya, la fase final de despedidas. Entonces, bueno, agradecerles mucho su asistencia, que sigamos hablando del tema, ¿no? Sobre todo a las compañeras que están aquí, Regina, Patti, Carla, Ray. Sin su vivencia, su documentación, su experiencia, nos perderíamos muchísimo de saber, de poder luchar también, ¿no? De conocer, de documentar, de hacer informes. Sin esa vivencia son datos vacíos, ¿no? Y entonces por eso pues, les agradezco otra vez por haber estado aquí. Cerramos entonces la presentación de este informe que tienen ahí a disposición para trabajarlo, y estamos a disposición también para seguir hablando del tema, pues como vieron son muchos aspectos, datos. Se llama Informe sobre situación de desapariciones, fosas clandestinas y fosas comunes en Guanajuato 2009, junio 2024. Muchísimas gracias, quedamos a disposición. Un abrazo. Gracias.